Ya, seguimos entonces con este panel preparando la edición de libros asiáticos para los mercados latinoamericanos. Una nota personal, nuestro Centro de Estudios Asiáticos se caracteriza también por su trabajo interdisciplinario. Yo vengo de la ciencia política, de las relaciones internacionales, y veo ni siquiera tanto las relaciones entre América Latina y los países asiáticos, pero sí cómo se comportan en la política internacional. Cuento esto para decirles que yo realmente estoy súper interesada y con muchas expectativas de aprender de ustedes y saber un poco más. Para mí esto es territorio más bien desconocido. Así que sin más, les pedimos preparar unas presentaciones no muy extensas, bien pueden ocupar 10-15 minutos. Si les parece, podemos ir en el orden tal y como están sentados. Y después abrimos para preguntas, para una discusión y una conversación involucrando al público también. Muchas gracias nuevamente por estar aquí y empezamos entonces. Voy a usar un libro que se me quede en la mochila. Ya. Ah, vale. Dame un segundo. Aló, aló. Sí. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Pablo Lacroix. ¿Se escucha bien? ¿También se escucha bien o no se escucha bien? Sí, ok. Ya, buenísimo. Primero que todo, quiero agradecer la invitación para esta jornada de conversación sobre, bueno, edición y traducción se podría tomar en cuenta como un concepto quizás. También podría ser edición y mercado latinoamericano y cómo formamos una posición como editores al respecto de un tema que incluso pienso que podríamos conversar si es tan reciente o no lo que es traducir cultura asiática en nuestro país, en nuestro continente, o si es un nuevo boom que se formó con otras disciplinas o culturas involucradas, por ejemplo. Y para eso escribí un texto, no muy extenso la verdad, que trata sobre este libro que se llama Cuentos del Antiguo Japón, nuestra primera publicación en la línea de traducción y trabajo visual de la editorial. Y bueno, quiero contar un poco la historia sobre este libro y también qué significa realmente para Oso de Agua elaborar esta línea de traducción finalmente y cómo entendemos lo que es traducir también. Bueno, escribí un texto que se llama Cuentos del Antiguo Japón y Gonzalo Jiménez de la Espada, puente inicial entre dos culturas. Creo que voy a dejar el libro un poquito más abierto, así ya, gracias. Desde su fundación en 2022, Editorial Oso de Agua cumple con el objetivo de difundir la literatura chilena y latinoamericana, como también otorgar especial atención en la recuperación de figuras y obras trascendentales del siglo XX-XXI. Con sede en las regiones metropolitana y de O'Higgins, este sello editorial inauguró su catálogo con 3 obras fundamentales: El Valle y Piedras Atmósfera, de Vinet de Roca; El Orden Visible, tercer volumen, de Carlos de Roca; y 3 cuentos de Alfonsina Storni, ilustrado por Magagón. En 2023 continuó enriqueciendo el panorama literario con 6 títulos adicionales, destacándose la publicación de Cuentos del Antiguo Japón, traducido por el español Gonzalo Jiménez de la Espada, ilustrado por Utagawa Hiroshige, representante del periodo ukiyo-e, iniciando así su compromiso con la difusión de la literatura asiática en Latinoamérica. Esta diversidad en la publicación refleja el compromiso de Oso de Agua con la difusión cultural y literaria, lo que me honra con una invitación a discutir sobre la edición de libros asiáticos para el mercado latinoamericano. Introduciéndonos al acto de traducir, o más bien al acto de publicar obras escritas en idioma extranjero, el núcleo de nuestra misión editorial yace en la concepción de la traducción como un puente cultural, una vía para entrelazar naciones y culturas a través de un enfoque sociocultural,
Este compromiso se manifiesta en nuestra labor de reintroducir y descubrir obras de relevancia internacional como Cuento del Antiguo Japón, facilitando así un diálogo enriquecedor entre el ecosistema editorial actual y la riqueza literaria y editorial extranjera. Por esto, la publicación de Cuentos del Antiguo Japón responde a su invaluable legado cultural y su importancia histórica en la edición y la divulgación editorial. Como se mencionó anteriormente, fue traducido por el español Gonzalo Jiménez de la Espada, bajo el título Leyendas y narraciones japonesas, y publicado a finales del siglo XIX o principios del XX por el editor japonés Hasegawa Takehiro, quien aspiraba a divulgar el folclore japonés globalmente por medio de traducciones a cargo de intelectuales occidentales, entre ellos Basil Hart Chamberlain, Lascaux Hearn al idioma inglés y Gonzalo Jiménez de la Espada al español. Se sumaron a este proyecto traducciones francesas, alemanas, portuguesas, holandesas y rusas. Es así como Hasegawa se propuso difundir el conocimiento de la cultura japonesa entre los extranjeros que vivían en Japón y simultáneamente brindar a los japoneses la oportunidad de estudiar y familiarizarse con las lenguas occidentales mediante el uso de temas familiares. Sin embargo, y a pesar de las ambiciones de Hasegawa, el proyecto enfrentó desafíos comerciales. Los libros se producían a color, con ilustraciones de Utagawa Hiroshige y Hokusai, ambos representantes icónicos del periodo ukiyo-e. Y además el papel utilizado fue el chirimen, conocido como el papel indestructible, un papel crespón, arrugado y que necesitaba de varios procesos de prensa para su elaboración final, lo que limitó la viabilidad económica por ser altamente costoso en su producción y reimpresión. Sobre el traductor de Cuentos del Antiguo Japón, es necesario destacar que la figura de Gonzalo Jiménez de la Espada emerge como un pilar en el diálogo cultural entre Japón y el mundo hispanohablante. Fue uno de los primeros hispanistas en vivir y trabajar en territorio nipón. Su labor como docente en la Escuela Oficial de Idiomas de Tokio, luego Universidad de Estudios Extranjeros de Tokio, y su pionera traducción de literatura japonesa al español abrieron caminos inéditos para el entendimiento mutuo entre estas culturas. Es así como de la Espada cumplió en Japón un rol doble. Por un lado, enseñó español y literatura española. Uno de sus discípulos, Nagata Hirosada, fue uno de los pioneros en traducir el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha al japonés. Y por otro lado, llevó a cabo traducciones de obras japonesas para ser leídas en Occidente. Por estas razones se aprecia a Gonzalo Jiménez de la Espada como una anomalía dentro del campo intelectual de la época, al ser uno de los primeros estudiosos de Japón en la España moderna, si es que no el primero, y de los primeros intelectuales de habla hispana en transportar la cultura de Japón a nuestro idioma. En virtud de estos argumentos, hemos decidido rescatar, publicar e instalar en nuestro mercado la labor de Gonzalo con el debido cuidado, respeto y admiración. También se comenta que Gonzalo Jiménez de la Espada fue el primer español en escalar el Monte Fuji, pero es como un mito, realidad y una cosa ahí un poco dudosa. Lo quise comentar porque creo que es interesante como que era como muy alpinista y también hispanista y como que todo va rimando y funciona bien, como que lo encuentro interesante igual como personaje dentro de todo. Continuó en la parte más seria. Sobre la presente edición de Oso de Agua, el fundamento que forjó la decisión de publicar el libro a color y en diálogo con las ilustraciones de Utagawa Hiroshige, incorporando un tratamiento especial en el papel para otorgarle una apariencia más opaca, en busca de un efecto reminiscente de la época, responde a un doble propósito. Por un lado, es un tributo al editor japonés Hasegawa Takehiro. Por otro, pretende perpetuar su legado de difundir la cultura japonesa en otros idiomas a través de una edición cuidadosamente confeccionada. Esta edición no solo aspira a replicar la delicadeza característica de su estética, sino también a evocar y dar acceso al enigmático universo del folclore japonés. Es crucial destacar además la contribución de la editorial española Langre. Ahí tú podrías mostrarles este libro, Mónica querida, la cual entre 2009 y 2013 publicó las traducciones de Gonzalo, en donde el traductor recibe una mención especial en el prólogo de Leyendas y narraciones japonesas, redactado por José Pasó Espinosa, tataranieto de Gonzalo Jiménez de la Espada, quien, siguiendo los pasos de su antecesor, se dedica a la traducción de literatura japonesa al español. No obstante, cabe señalar una distinción fundamental entre la línea editorial de
Hasegawa Takehiro, Langre y Oso de Agua. En nuestro enfoque hemos priorizado la accesibilidad económica y la facilidad de reimpresión del libro para asegurar que llegue al mayor número posible de lectores. No subrayamos la diferencia como un punto de crítica, sino que la consideramos un paso hacia el aprendizaje y el perfeccionamiento de una misión editorial que sostenemos en el presente, resaltando la importancia de esta labor intergeneracional en el acercamiento y apreciación de culturas, a través de la literatura. Para finalizar, y en reconocimiento a su invaluable contribución, Editorial Oso de Agua se compromete a seguir difundiendo la obra del traductor y educador español. Este compromiso no solo honra su memoria, sino que también profundiza nuestra misión de fomentar el entendimiento y la apreciación entre culturas distintas a través de la literatura. Nuestra futura publicación de Cuentos del Antiguo Japón, volumen 2, y Bushido, el alma de Japón, de Inazo Nitobe, escritor, educador, economista, diplomático, político y cristiano protestante japonés de finales de la era Meiji, ambos traducidos por Gonzalo Jiménez de la Espada, ilustrados por artistas del periodo ukiyo-e. Libros intencionados en su producción material de ser accesibles para un amplio espectro de lectores, reafirma nuestro propósito de acercar estos tesoros literarios a un público más amplio, continuando así el legado de uno de los pioneros en el estudio y la difusión de la cultura japonesa en el ámbito hispanohablante. Y para cerrar, solo quiero comentar como una misión que también se inserta en el plano comercial, es que nuestro objetivo es que estos libros, que son a 4 colores, que significa un costo alto de impresión y para el trabajo editorial, tenemos por misión hasta el momento de que no superen en librerías y en ningún mercado los 15.000 pesos, para que lleguen todo tipo de lector que traspase las fronteras como económicas, elitistas o no, de la cultura de nuestro país. Así que eso puedo decir por el momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Y pasamos a Mónica. Yo no traje ningún texto. Y tampoco ningún libro. Nos presentamos, ¿cierto? Sí, eso era. Jessica. Ya. Jessica les presentó muy brevemente Sí. cuando estaban llegando. Ya. Soy Mónica Druy Hurtado y dirijo la editorial Noctámbula, que ya va a cumplir 5 años en abril. Noctámbula tiene una línea latinoamericana, se llama En Lengua Materna, y 3 líneas. Ha crecido harto, ¿no? Se me había olvidado la línea nueva. 3 líneas de traducciones desde otros idiomas. Primera de las líneas que creamos se llama Omamori. Omamori es amuleto en japonés. Porque pensábamos que un libro era un objeto chiquitito que uno lleva consigo, en el fondo para que todo salga mejor, como un amuleto. Esa es la primera colección que sale el año 2019, la primera de traducciones, y el año pasado salen 2 nuevas colecciones de traducciones, una del Haiku del Día, que está exclusivamente dedicada a haiku relacionado a una cuenta de Instagram llamada el Haiku del Día, y otra que se llama Babel, porque soy muy creativa, que era para cualquier otro idioma, ya que no fuera japonés ni originalmente en castellano. Sin embargo, comenzamos con un texto francés que corresponde a una diáspora vietnamita, que también fue parte, no fue casual que partiéramos con lenguas europeas, con un texto de origen asiático, porque ese fue el plan. A nosotros, las personas que vivimos en Latinoamérica, usualmente nos llegó Asia vía Europa o vía Estados Unidos, y me propuse llegar a Europa vía Asia, ¿ya? Entonces, como seguir la diáspora y seleccionar textos, al menos inicialmente, que tuvieran que ver con autores que habían hecho ese tránsito. Por ejemplo, ahora para esa misma colección estoy pensando en los textos que Yoko Tawada escribe en alemán, una autora japonesa que escribió Memorias de un oso polar, y tiene mucho material tanto en japonés como en alemán. En alemán escribe también textos sobre lingüística, y juega mucho con las palabras,
Y ese texto, por ejemplo, me pareció estupendo para seguir con este propósito de llegar a Europa vía Asia. Con esas 3 colecciones, principalmente Noctámbula ha abordado Japón y trabajo directamente con traductores latinoamericanos. Hay aquí 3. Hay 2 traductores japoneses, un traductor francés que tradujo a la diáspora, y también con otros traductores que se están formando y con traductores de México y Argentina. El argentino está radicado en México, allá hay un gran desarrollo de los estudios japoneses. Y también de la industria. De hecho, una de mis traductoras está un poco más lenta ahora porque estaba trabajando para Netflix. Entonces, no me pasa nunca los poemas porque está traduciendo películas y estaba enfurecida con la traducción del Niño y la Garza, porque la garza no era gris, era azul, y está un audio con una pasión. Bueno, esas cosas han retrasado los poemas que me tienen que mandar. Bueno, mi idea cuando parto con Omamori, que en el fondo es la primera línea, es hacerme cargo dentro de lo posible de que en Chile y Latinoamérica sí existen traductores de lenguas asiáticas, principalmente japonés, que es la lengua que me es más cercana a las asiáticas, que sí existen, pero que los editores no los estábamos viendo. Entonces, me propongo formarme yo también como editora de textos asiáticos. Y parte de esa formación tiene que ver con estudiar y profundizar yo también en el idioma, en las estrategias de traducción y en descubrir, o sea, las personas no estaban escondidas, pero sí detectar y descubrir quién está traduciendo, dónde, cómo, cuáles son las herramientas que tienen, cuáles son las herramientas que necesitan mejorar. Y también me preguntaba por qué si existe en Chile una carrera en la USAT, que es traducción inglés-japonés, lingüística, convención, bueno, siempre digo mal el nombre. Bueno, si está la carrera ahí, y esa carrera ya existía cuando yo salí del colegio, o sea, la carrera tiene más de 25 años. ¿Por qué no tenemos una especie de clúster en Chile de mega traducciones y le traducimos nosotros a Netflix, así como masivamente? ¿Por qué no es así? ¿Ya? Y es porque hay algo que no estamos haciendo, que no estamos vinculando la formación con la industria. Y la colección Omamori, que fue la primera, se propone ser ese nexo. Y creo que ha ido resultando bastante bien. Es un trabajo lento, difícil, pero ha sido bien satisfactorio hasta ahora. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Da mucho gusto encontrarse en un espacio donde se esté tocando este tema, que es un tema en general invisible. El tema, los traductores, las traducciones en general. Y evidentemente es un tema central en muchos aspectos. Y yo no pensé que era a través de preguntas esta mesa, igual que la anterior, entonces no preparé un texto. Voy a tratar de referirme a 4 puntos. Desde la experiencia, desde LOME Ediciones, donde hemos hecho a lo largo del tiempo un trabajo en las traducciones y hemos tratado de relevar el hecho de la traducción. Primero la traducción, es decir, esta tiene un rol absolutamente fundamental en el desarrollo cultural e intelectual de los países y las culturas. Mismo si uno lo ve en la historia, los focos de dónde se traducía, generalmente fueron focos casi luminosos de influencia cultural, de desarrollo cultural, de entendimiento del otro, no como países que muchas veces también tenían guerras, pero del otro como una posibilidad de un cercano y no un enemigo. Al final, en la palabra, a través de la palabra, anulamos también a los otros, o a través de la palabra nos podemos
compenetrar de lo otro, lo que hace extraordinariamente la literatura. Hoy día, cuando se masacra y se deshumaniza a la población, los palestinos en Gaza, primero se hace a través de la palabra. Y si lo vemos en la prensa en el mundo, generalmente habla la prensa. Yo soy de origen judío y estoy profundamente indignado y revelado con lo que está haciendo Israel en nombre de los judíos y tratando a los palestinos, como lo han dicho ministros israelíes, como animales. Pero lo han hecho durante décadas. Y esa deshumanización de la palabra permite después llegar al genocidio. Lo que hicieron a su vez los nazis antes con los judíos, lo que hicieron en su momento los turcos con los armenios. Y la historia está llena de eso. Y la traducción justamente, y la traducción literaria en particular, es un puente para poder llegar al otro y entender al otro y ponernos en la piel del otro. Y en ese sentido es algo fundamental que tenemos que potenciar y fomentar en nuestra sociedad. Particularmente en Chile hoy día, cuando vimos tanto racismo, tanta negación y rechazo contra los inmigrantes como si fueran un peligro. Y esas historias de mirar al otro como un enemigo atraviesan la historia del ser humano y es uno de los principales ejes de los dolores de la humanidad. Y por eso que es tan importante poner en un primer lugar la traducción y la posibilidad de escucharnos, de leernos, y tiene un papel absolutamente central en la cultura y, por supuesto, en el mundo del libro. Es decir, que hay un gran estudio que dirige Gisèle Sapiro, una socióloga francesa, sobre la traducción en la globalización, y hay un artículo de Heilbrunn, que es como la geopolítica, la traducción, donde plantea que la lengua dominante, hoy día el inglés, casi no se traduce al inglés. En el nivel de las publicaciones en Estados Unidos y en Inglaterra, las traducciones representan menos del 5%. Sin embargo, las lenguas semiperiféricas, como francés, castellano, generalmente las industrias editoriales, el 15 al 20% de las publicaciones son traducciones. Hay mucha más riqueza en ese sentido. Lamentablemente, en los países del sur, podríamos decir que excepciones son Argentina y México, digamos, tenemos una doble periferia y casi no traducimos. Yo hice un estudio de los ICBN de Chile, creo que era el 2013, en esos años, digamos, y menos del 1% de las publicaciones eran traducciones. Estábamos peor que la lengua dominante. Y ahí hay un gran desafío, es decir, que no es lo mismo traducir en España que traducir en Chile o traducir en Colombia, y es potenciar nuestras traducciones y también nuestra manera de tomar el lenguaje. Y si hablamos de traducciones de las lenguas de los pueblos originarios en Chile o indígenas, casi nulo. En ese año en el ICBN creo que era una al Mapudungun solamente. Entonces, yo creo que hay un gran desafío y releo en el sentido que este encuentro, que evidentemente está centrado en la lengua asiática, pero a la vez está centrado en la valoración de las traducciones. El segundo punto es LOM y las traducciones. Hace mucho tiempo, nosotros ya tenemos 33 años camino editorial, hace mucho tiempo sentimos que realmente va a potenciar un catálogo editorial que sea rico, diverso, que realmente aporte a la sociedad donde está, y para potenciar también una industria editorial y que rompa la lógica colonial que domina en la industria editorial en lengua española, es decir, que esencialmente es de España hacia América Latina y casi nada de América Latina hacia España, y tampoco entre los países latinoamericanos. Había que poner el centro de traducción. En verdad, el dominio de los libros españoles en Chile no son por los autores españoles, son porque hoy día en España se traduce, y son esencialmente autores de los más diversos países que llegan a América Latina producidos en España. Pero eso no siempre fue así. Es decir, Chile era un país donde se traducía mucho. Por ejemplo, La Esperanza de Malraux lo publica durante la Guerra Civil Española, menos de un año después ya está traducido en Chile. Y Chile era un país que se traducía mucho. Años atrás vinieron a Chile escritores mexicanos como Pitol, Pacheco, y comentaban que en su infancia leían en la costa del Pacífico libros de otros europeos, pero traducidos en Chile, que les llegaban desde Chile. Y eso, evidentemente, la dictadura militar y el corte que hubo ahí en la producción editorial lo anuló totalmente, y a su vez en España hubo una gran promoción de la industria editorial, y hoy día hay un dominio muy marcado que se está poniendo en cuestión, digamos.
y nos dejó en un lugar casi donde desapareció la traducción. Se mantuvo fuerte en Argentina, se mantuvo fuerte en México. Y ahí, desde la editorial, hemos tratado de hacer un trabajo sostenido en traducir. Hoy día estamos llegando más o menos justamente a ese nivel de más o menos un 15% de las publicaciones son traducciones de una gran diversidad de lenguas. Y en relación a la literatura asiática, una primera oportunidad se dio a través de una traducción que se había hecho otra editorial en el País Vasco, el territorio español, de un autor de Mongolia, y a través de un traductor y poeta argentino, Jorge von der Wrieden, varios años atrás, nos contactó Miguel Ángel Petreca, con la que mencionó anteriormente en la mesa anterior, su antología de la poesía contemporánea china. Y ese fue el primer el libro de traducción del chino directo que publicamos, y probablemente, no lo podemos confirmar a 100%, pero probablemente la primera traducción directa del chino que se publica en Chile, porque en Chile se ha publicado muchas traducciones del chino, a clásicos chinos, pero siempre había sido de manera indirecta. Mismo hay chilenos como Coloane, como el gran escritor Francisco Coloane, y otros escritores que trabajaron en China, en la editorial que publicaba lenguas extranjeras, pero traducían desde el inglés y el francés. Y esas son las traducciones que generalmente circulaban acá. Bueno, fue un gran gusto y un honor poder publicar una traducción directa desde el chino. Y en la idea de difundirla, Silvia Aguilera, la editora editorial, pidió una reunión con el grado cultural de la Embajada China y para pensar en vías de cómo se podía difundir un poco y que se sepa, digamos. Bueno, a través de esa vía, finalmente no pasó nada con la difusión, pero sí a través de esa vía, después nos contactaron porque habían subsidios para traducción del chino, y después nos hicieron conocer al quien era director del Instituto Confucio en China, Sun Xintang, que se transformó en un embajador literario de la literatura china acá en Chile, los años que estuvo acá, digamos, y se abrió una gran posibilidad que se ha transformado a la fecha en 10 traducciones que hemos publicado al chino, varias por Miguel Ángel Petreca, otras por traductores diversos porque son obras colectivas, otras por un traductor colombiano, y hemos logrado mantener un trabajo sostenido con estos apoyos a la traducción, porque como ya se dijo en las mesas anteriores, traducir desde el chino, desde el japonés, desde el coreano, evidentemente es mucho más caro que traducir del francés o del inglés, y es como imposible solamente hacerlo desde los recursos de una editorial, digamos. Entonces, evidentemente los subsidios permiten enfrentar ese desafío, y nos ha posibilitado hacer puras traducciones literarias, podríamos decir, porque ha sido la opción, digamos, esencialmente narrativa, aparte del primer texto poético, pero también en dos publicaciones que son como antológicas, hay poesía y narrativa, y nos permitió dar cuenta tanto de autores de la literatura contemporánea china. Recién sacamos una antología de cuentos de muy jóvenes narradores chinos, como algunos clásicos, y algunos clásicos totalmente desconocidos, como una escritora notable, que la recomiendo. Soy muy malo para los nombres, que publicamos 2 libros de ella, traducidos por Miguel Ángel Petreca, Historias del río Ulan, de Xiao Hong, y Primavera en la pequeña ciudad, que lo publicamos en los libros ciudadanos, es decir, estos libros muy económicos, al valor de una cajetilla de cigarro, también de Xiao Hong, y que muestra la condición de la mujer en China en los años 20 y 30, condición que la misma escritora vivió y bueno, da cuenta y que realmente es notable, y que totalmente, como podríamos decir, que era desconocida en nuestro país. Ha sido un trabajo muy... además, bueno, publicamos también un texto, hablando de literatura asiática, un texto infantil para niños y para grandes, ilustrado de literatura coreana, digamos.
pero esencialmente se ha centrado y está trabajado de manera sostenida con el chino, y prontamente va a salir el libro que mencionó Miguel Ángel Petreca, que es notable, de este diario de viaje a Chile de este gran poeta chino que vino en los años 50. Es muy interesante porque en varios de los libros, y una de las cosas interesantes en la traducción, porque no siempre está explícito, esta mirada mutua. Es decir, hay un libro que publicamos, Un pájaro y un pez y otro relato, de Li Jingse, o en el prólogo del Sonido de la sal formándose, que estos autores narradores jóvenes, o en el libro que está traduciendo ahora Miguel Ángel Petreca, donde se hace explícito el problema, cómo nos miramos de culturas. Li Jingse, en El pájaro y un pez, da cuenta cómo el mundo occidental miró a China en el siglo XVII, siglo XVIII y posterior, y a la vez como los chinos miraban a los occidentales. Y ese juego como de espejos, porque al final también, ¿qué se selecciona hoy día en Occidente? La literatura china o la literatura japonesa. También son ciertos gustos, marcan también ciertos gustos occidentales que también a la vez influyen internamente, que lo hacen explícito los prologuistas, Un sonido de la sal formándose. ¿Qué nos interesa la literatura china? ¿Qué se transforma en éxito? ¿Qué se transforma y a la vez cómo incide posteriormente en el país? Que claramente en Chile nos pasa. Muchas veces los escritores conocidos en Chile es porque llegan a ser famosos afuera y llega a rebote. Hay que pensar simplemente que Gabriela Mistral tuvo primero el premio Nobel antes que el premio nacional. Pero hacerlo explícito, como lo hacen algunos de estos libros, y que te vincula mucho con la posibilidad también de la traducción, del entenderse o de cómo nos miramos, es muy interesante. Los problemas que yo diría que más graves, digamos, o algunos de los más graves, primero en relación al chino, que no falta de traductores chilenos. Es decir, esperemos que, como hay gente estudiando hoy día en los institutos Confucio, en diferentes partes de chino, tengamos a futuro traductoras y traductores que traduzcan directamente desde el chino, y no solamente, que es fantástico poder contar con traductores como Miguel Ángel Petreca, como de otras latitudes, pero hay un desafío en Chile que también acá haya traductores del chino. El segundo es cómo hacer saber que existen estos libros. Hay una mentalidad colonial brutal que siempre, totalmente instalada en la prensa, que se habla de los libros que se publican en España y raramente se habla de los libros que se publican acá. No ha pasado. Por ejemplo, fuimos la primera editorial que tradujo una gran escritora rusa, Ludmila Ulitskaya, una bellísima novela que se llama Soneshka, después lo publicó Anagrama, y cuando publicamos nosotros su libro en Chile no salió nada, pero cuando lo publicó Anagrama, página entera en el Mercurio. Y ahí era una autora que valía la pena. Es decir, o con La Caballería Roja Babel, también otro gran escritor ruso. También sacamos una edición acá, nada, y cuando sale la edición en España, también hubo página en el Mercurio. Eso es típico, y evidentemente pasa con los autores asiáticos y autores chinos. Es decir, hay un silencio generalizado. Y en ese sentido, un cierta elite que lee literatura de todas partes, al final ve los libros de Anagrama, ve los libros de Tusquets y editorial española, y no ve lo que se hace acá. Delante uno, a valores totalmente diferentes también los precios de los libros, digamos. Es decir, nosotros originalmente los libros cuando los sacamos, ayer mismo comparaba un libro que vamos a sacar ahora de Chomsky, lo vendemos a 13.000 pesos y en España vale 19 euros. Y si vale mucho más caro, y a Chile va a llegar a 27.000 pesos. Pero tampoco hay esa conciencia, y yo creo que es un gran desafío cómo visibilizar esa producción, la producción que hacen cada uno con los esfuerzos, con enorme esfuerzo. Otro gran problema es que las que llegan el comprador de libros por librería es un público, el otro público el que accede por bibliotecas, y al final el desprecio del trabajo de traducción que se hace en Chile y América Latina, desde Chile y de América Latina, en las compras públicas de bibliotecas. Es fantástico que exista el Fondo de Apoyo a la Traducción, que fue una iniciativa que se lo planteamos desde la Asociación de Editores de Chile, y se logró instalar, y en ese sentido se apoya que haya traducción hacia acá, de otras lenguas hacia el castellano en Chile, y eso es súper bueno, muy necesario, en muchos otros países existe, y se ocupó el modelo, digamos, pero tiene que acompañarse también con posibilitar que esos libros estén
en las bibliotecas públicas, que circulen por diversas vías, que estén en las bibliotecas universitarias, que raramente he visto que haya mayor interés. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas también a enfrentar rápidamente. Ya para terminar, porque ya estoy en el tiempo, voy a cerrar solamente con el transporte. Otro de los grandes problemas es que mandar un libro de Chile a otros países es excesivamente caro versus de otros países a Chile, porque Chile no respeta ciertos acuerdos internacionales, por ejemplo, de correo, que hay un acuerdo internacional que a principios del siglo XX de tarifa de impreso. Entonces, si una editorial francesa manda un libro a Chile, le cobran 2.000, 3.000 pesos y llega, se demorará un rato, pero llega. Cotizaba la semana pasada, mandar un libro a Italia de 200 gramos, 70.000 pesos. Entonces, se imaginarán que hace imposible que los compradores interesados de los libros que se traducen en Chile, en otros países, nos compren los libros, porque si hay que pagar 10.000 pesos, 12.000 pesos por el libro, pero hay que pagar 30.000, 40.000 por el despacho, lo deja fuera. Y eso es uno de los grandes desafíos de tener reciprocidad en los valores de costo de transporte. Y por último, quería cerrar con el tema de propiedad intelectual y derecho, que es un gran tema también, no solamente por el tema económico de acceder a la compra de derechos, porque es muy verdad lo que se mencionó, que los españoles compran los derechos para toda la lengua y hace que se imposibilite ediciones locales de libros que están con derecho. Entonces muchas veces hay que estar trabajando solamente con autores cuyos derechos ya están libres. Y cada vez el tiempo de los derechos no libres se ha ido aumentando. Al principio era 30 años, después 50, ahora 70. En el TPP de Estados Unidos quería hacerlo llegar a 120, lo que es una locura total, digamos. En Estados Unidos, juristas como Richard Posner dicen que la ley se llamaba la ley Mickey Mouse, porque cada vez que iba a vencer los derechos Mickey lo ampliaban el plazo. Solamente eso sirve para los grandes nombres, porque deja entre medio a casi todo en derechos huérfanos. ¿Cómo saber quién tiene los derechos de un autor que murió hace 70 años? Es decir, en general, aparte si hay una fundación detrás como Pablo Neruda, es imposible. Y no hay vía como resolver ese tema. Y en ese sentido, como cada vez se van ampliando más los derechos, hace más difícil la publicación de obra, pero sobre todo que en la traducción es fundamental que hayan diversas traducciones. Una traducción, es decir, las traducciones españolas de escritores norteamericanos, donde ponen puñetero en medio de la novela, son insoportables y matan a veces en una obra para ciertos lectores. Y particularmente en poesía debería existir, porque se transforma la propiedad intelectual se transforma en una censura de mercado, debería existir una diversidad de interpretaciones. Es decir, por suerte que hay varias traducciones, no sé, de la Biblia. Es decir, que no haya una sola, digamos, que no, porque si no, y particularmente creo en poesía, en filosofía, es fundamental poder garantizar una diversidad de traducciones. Entonces creo que también hay que poner en cuestión el tema de derechos, no solamente por la dificultad de acceso económico, es decir, fantástico que los autores reciban un ingreso por la venta de sus obras, pero el monopolio del derecho en una sola publicación en una lengua, cuando hay muchos países que comparten un mismo idioma pero que tienen maneras diferentes de hablarlo, es muy dañino para diversidad cultural y el mundo de la creación. Eso. Muchas gracias, Paulo. Yo creo que con y sin texto, estas presentaciones, ustedes tocaron muchos temas y aspectos interesantes que vale profundizar. Estoy segura que hay comentarios y preguntas, pero ustedes ya estaban esperando mis preguntas, así que aquí viene una y después abro. Quisiera preguntarles, los textos que tienen relación con Asia, ¿cómo es que llegan a la editorial? ¿Son ustedes que los buscan? ¿Son traductores a veces que lo presentan? ¿Son embajadas que se acercan? ¿Cómo es este contacto con autores y traductores? Bueno, yo creo que en nuestro caso es complejo como
adelantar como tantas cosas de repente, como porque llevamos 9 libros, se vienen 8 más este año, pero de ahí son 4 traducciones más, una vinculada con Occidente y 3 más probablemente vinculadas con Oriente, con lo que es la lectura asiática. Pero en el caso del traductor español que nosotros rescatamos, que bueno, Osodawa el enfoque tiene rescatar también como obras o autores perdidos o fuera del mercado chileno. Llegamos a este autor leyendo papers sobre temas de traducción en España y en Latinoamérica y en Chile, y encontramos esta figura que me pareció súper interesante. Y en paralelo a eso hay un equipo de traductores que están en Japón y un amigo mío está en Chile, que están armando novelas y cuentos, ¿verdad? Llevamos ya 2 años más o menos con ese plan, de autores que tampoco están acá y que son profundamente desconocidos y que son rarísimos y escriben alocadamente, y eso me encantó y considero que es un aporte para el mercado actual. Pero claro, como que me da cosa mencionarlo porque pueden faltar aún 2 años para que termine el proceso. Es del español, del japonés al español, y nos juntamos por Zoom y me dicen, mira, está difícil, hay cosas que aún no entiendo. Hablé con un pariente que tiene conoce a un profesor de la universidad que maneja a este autor un poco más para hacer consulta al respecto, como con algunas palabras o algunos contextos particulares. Pero es así como que hay 2 líneas básicamente, que sería el rescate de un traductor que me parece un puente fundacional en este periodo ya de 1900 y tanto. Y bueno, voy a encontrar nuevas voces del mundo japonés, ¿verdad? Que lleguen a Chile. En Noctámbula tenemos 2 maneras. Una es cuando los traductores proponen textos. Por ejemplo, Marcela, que está sentada ahí, ella escoge siempre poesía, qué autores le gustan, qué antologías le gustan, entonces siempre tiene propuestas de textos que ella quiere traducir. Y hay otros traductores que aceptan proyectos donde se puede buscar conjuntamente, como Juan Luis, que está sentado al lado de Marcela ahí también, donde existe un alto trabajo previo por parte de los traductores en la selección de lo que se va a hacer. Y lo otro es una búsqueda por parte de la editorial, por mi parte, de los textos, revisando autores que hayan sido relevantes en su época, pero no tengamos disponible en castellano o en alguna otra lengua ampliamente hablada en Occidente. Eso en general lo hago en una página maravillosa que se llama Aosora Bunko, que tiene muchos textos liberados del japonés, con los autores que ya murieron hace tiempo. Como ya les comenté hace un rato, un autor muerto, un autor bueno, no. Hace más de 70 años están ahí todos disponibles, entonces uno puede ir revisando más o menos qué tipo de textos tiene. Eso principalmente para el japonés, y para otros idiomas como es el francés. Ahí sucedió en una feria que esta idea que tenía de llegar a Europa vía Asia sintonizaba mucho con ese texto. Bueno, había más de un texto que me interesaba, ese fue el que se concretó. Y era uno de los idiomas occidentales fáciles de traducir, porque hay mucha gente que traduce el francés. Por ejemplo, si hubiese sido un texto que sobre una migrante coreana en Polonia, tal vez no hubiese sido tan fácil, ¿ya? Y bueno, a mí me gusta mucho leer, siempre estoy leyendo. Y para las diásporas, en general las encuentro en sus idiomas de origen, que pueden ser el mismo castellano, inglés, francés o alemán, que ahí entiendo un poquito de esos idiomas. Y empecé a notar algo que creo que lo dijo Martín. Cuando uno lee una diáspora, no solo tiene que conocer el idioma de llegada de la diáspora, sino el idioma de origen de la diáspora.
Como lo comentaba hace un rato con Yoko Tawada, no basta saber alemán, está bien que sepas un poco de japonés también para entender la escritura con respecto al lenguaje que Yoko Tawada lleva a cabo en alemán. Te hace súper bien saber japonés de antes, o si no te pierdes en lo que está presentando. Entonces, esos son los dos caminos principalmente. Propuestas de traductores con cierto nivel de negociación. Hay gente que negocia más, hay gente que negocia menos. Y levantamientos hechos por la editorial. Durante el año pasado tuve unas estudiantes en práctica de la carrera de USAT y le pedí ayuda para que me ayudaran a sistematizar el levantamiento de los autores en esta página Osorabunco, que es engolosinante porque tienes miles de textos ahí, están liberados, hay algunos que están en Furigana, que para los textos muy antiguos el Furigana ayuda mucho. Furigana es como tener un torpedito al lado de cómo suenan, pero un torpedo en japonés, no en castellano. Eso es algo que lleva mucho tiempo haciendo de manera desestructurada, y con la ayuda de estas estudiantes fui detectando obras específicas que había abordado, cuáles me interesaban, ¿no? Entonces hicimos una base ahí que ayuda a tomar decisiones en ese momento y decisiones hacia adelante también con respecto a los textos. Y con respecto a otras lenguas, donde he explorado, pero de momento no he publicado nada. Por ejemplo, que mencionaba Nicolás en la conversación anterior, de LTI, que es un instituto coreano, donde están ahí las obras, como en un escaparate presentadas para su traducción. Tienen muchas obras que ya han sido traducidas a otros idiomas y tienen otras que no, y suelen pasarte un adelanto, que en general está en inglés, entonces ahí tú puedes ir mirando. Pero eso, por ejemplo, no lo he terminado de concretar, pero sí he podido revisar muchas obras, muchos adelantos. Pero como comentaba Nico, está cargado hacia cierto tipo de literatura hacia cierto tipo de publicación cuyo valor literario tal vez no es tan alto. Ya buscar textos coreanos con un valor literario es un poco más complejo. Hay mucho autoayuda, pero una cantidad impresionante, pero es como autoayuda novelada, es raro. Y es bien impactante porque vende mucho, pero no yo sé radical, pero no tiene ni un valor literario. No quería decirlo, ya lo dije. Pero sí, hay más textos. Por supuesto que hay más textos, hay grandes escrituras, sin embargo no están así de visibles en el escaparate, que es como si estuvieran aquí, tú los tomas, bueno, haces clic, te llega el mail y listo, pues un extracto, te lo mandan súper bien, pero de momento eso no se ha transformado en una publicación. Pero como existe un interés en Corea de visibilizarse al mundo, ellos tienen ahí todo preparado, ¿no? Así, por ejemplo, con respecto a la literatura vietnamita, por ejemplo, si yo hago este mismo ejercicio, encuentro mucho menos. Y eso que lo he intentado con bastante cariño. De la zona del sudeste, en general, es mucho más fácil encontrar una diáspora francés que encontrar un autor traducido o más que nada visible. Pero es eso, es buscar y confiar en que vas a encontrar un texto que satisfaga tanto tu interés por difundir una literatura de calidad y que al mismo tiempo llegue a una cantidad de público mínima para que pueda seguir funcionando esto. Bueno, en general las traducciones en camino editorial que hemos tenido nosotros han llegado por diversas vías.
Pero con la literatura china hemos tenido que hacer excepción a las formas que tenemos normalmente de decidir en relación a un libro, ¿no? En LOM tenemos un comité editorial y todos los libros por lo menos se leen 2 veces antes de ser aprobados, sea en el comité o sea con lector externo. Entonces con la mayoría de las traducciones muchas veces hemos llegado a través del francés, el caso mío y libros que me han gustado, por ejemplo, lo que mencionaban antes de Ludmila Udiskaya, Soneshka, o del idioma original, y hemos encontrado lectores que lo lean.